grandes asuntos que escriben la actualidad de la mañana. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos hemos levantado o con resaca para el que trasnochó o despertándonos con lo que ha sido esas palabras, esos mensajes de Vladimir Putin a Tucker Carlson, esa entrevista en la que si algo destaca es que no tiene intención de invadir Polonia, los países bálticos y que no reconoce a Ucrania como país. ¿Qué es lo que destacas? Hombre, eran más o menos cuestiones ya bastante conocidas. Está claro que Putin, con el cual se puede tener diferentes opiniones, no es ningún loco, ¿no?, en ese aspecto, y desde luego no se va a meter en una guerra contra la Alianza Atlántica, con la cual más o menos sí se están esos enfrentamientos en la guerra de Ucrania, pero de luego no se va a meter al 100% contra una alianza que le supera en economía, en producción de armamento y todo, en una guerra abierta que sería en definitiva esa tercera guerra mundial y aniquiladora con armamentos nucleares por ambos lados, ¿no? O sea que eso está claro, y por tanto, bueno, muchos de los discursos muy radicalizados de ciertos políticos de los países fronterizos de la Unión Europea, pues de esa manera intenta Putin por todos los medios dejarlos un poco en seco, ¿no?, sino que exclusivamente el ámbito bélico incluiría Ucrania. Aquí es donde esencialmente el peso de la entrevista ha ido en su justificación, en un discurso pues de marcado carácter histórico para justificar su presencia en esas amplias zonas de Ucrania, ¿no? Un poco de que el mundo ruso no sería actualmente exclusivamente la Federación Rusa, sino aquellos pueblos que están denominados un poco que nacieron del bautismo del príncipe San Vladimir en el pasado, ¿no?, en el 988, que son los bielorrusos, son los rusos y son los ucranianos, ¿no? O con la opinión de algunos, incluso de Solzhenitsyn, de que cuando se disolviese la Unión Soviética y pueblos con una identidad muy contrastada como los bálticos se separasen porque eran identidades distintas, sí que los pueblos eslavos que guardaban un poco esa comunicación, esa relación cultural, religiosa, lingüística entre ellos, debían mantenerse unidos a nivel estatal, ¿no? Después de la disolución y con la aparición de ahora, pues Putin lo que está pretendiendo es la restauración un poco de ese elemento eslavo que compuso la antigua Unión Soviética. Con Bielorrusia tiene unos lazos muy estrechos, con Ucrania no, como sabemos siempre ha sufrido esa disputa entre pro-occidentalistas y prorrusos, y desde el 2014, bueno, pues aquello ya se quebró de una manera con las revueltas de Maidán fortísimas, y él ha querido usar esta entrevista para plantear claramente y visiblemente cuáles son sus objetivos, cuáles son sus razones, por lo tanto ganarse a la opinión pública no rusa de esa manera, y de esa manera también clarifica cuáles son sus objetivos en el caso de que a alguien le interesase una negociación en el futuro, ¿no? De hecho, precisamente lo que ha dicho es que Rusia nunca se ha cerrado unas negociaciones, ha culpabilizado a Washington, a Occidente, de saltar por los aires un momento en el que estuvieron muy cerca esa proximidad a un final del conflicto, prácticamente al comienzo de la invasión, y reiterando unos objetivos que realmente poco han cambiado. No sé cuánto de luz arroja frente a lo que ha dicho hasta ahora y en qué punto de alguna manera vuelve a abrir la mano a un diálogo, señalando que lo que él busca es una solución con negociación con Occidente. Bueno, los enfrentamientos claramente son geoestratégicos y son también por razones económicas, eso ha quedado más claro, y Europa es el gran mercado que ha estado en disputa por las grandes potencias para ver quién se hace con ese enorme mercado energético en ese ámbito. Otra particularidad distinta es que las razones histórico-culturales, que muchas veces nos utilizan los historiadores para justificar y tapar, ¿no?, un poco los intereses económicos por los cuales no lucharía nadie, pues bueno, pues a Putin le sirven para poder, podemos decir, ofrecer un marco de solución, de paz, en el cual se podría cerrar la guerra de una manera que él no pudiese salir de la guerra de una manera derrotada, ¿no?
momento de la adquisición de los territorios ucranianos orientales que históricamente pues, pertenecieron al Imperio Ruso y donde una parte de la población, depende de los territorios, es o mayoritaria o minoritariamente muy favorable a esa identidad rusa y se sienten incluso rusos, bueno, pues plantean, favorecen un poco en ese ámbito, bueno, pues casi lo que él pediría, ¿no? Dice, en el caso de una negociación, a mí me gustaría pues la anexión de estos territorios que supondría que Rusia todavía pudiese ejercer de potencia regional en el Mar Negro en dirección un poco hacia el Mediterráneo y podríamos cerrar un poco este conflicto armado, ¿no? Y así. Y de ahí un poco también esas acusaciones en las cuales vislumbra los otros intereses en los cuales, bueno, pues esencialmente está señalando un poco a unos Estados Unidos con sus relaciones económicas a través de las distintas asociaciones culturales y ONGs que han actuado en Ucrania y principalmente intentando distanciarla y estrechar los lazos con la Unión Europea, alejándola un poco de Rusia. Recordemos el famoso libro de Brzezinski del tablero mundial, en el cual ya señalaba que el que se alejase Ucrania de Rusia eliminaría a Rusia para siempre de más de 50 millones de eslavos y la posibilidad de que pudiera ejercer en el futuro como potencia mundial, ¿no? O sea que podemos decir se ha ido siguiendo una línea cuyo guión ya estaba escrito desde la Guerra Fría desde hace muchas décadas y cobró actualidad pues hace poco, ¿no? Estaba señalando de alguna manera como la batalla geoestratégica, lo que se disputa es el mercado energético en Europa. En esa entrevista con Tucker Carlson, Putin, de hecho, señala esa responsabilidad de esa investigación nunca aclarada sobre Nord Stream, la responsabilidad de la CIA a los Estados Unidos y en un momento en el que sí habla todo el tiempo de hablar con Estados Unidos mientras que le responsabiliza de todo realmente. En ese choque de declaraciones, en ese pulso energético y de actuación, no sé qué destacaría a esta hora de lo que está apuntando de alguna manera en ese discurso de cara a esas relaciones con Estados Unidos. Ahora, Nord Stream es un hecho, es un antes y un después, ¿no? O sea, la economía europea descansa sobre el motor alemán y el motor alemán se alimenta de materias primas baratas. Alemania, no solo desde ahora, sino incluso desde el pasado, estaríamos hablando casi desde la República de Weimar, ha tenido relaciones muy especiales con Rusia por esa complementariedad de que Rusia necesita tecnología, los alemanes la tienen, los alemanes necesitan materias primas, Rusia las tiene. Entonces siempre ha habido ese enamoramiento en diferentes periodos de la historia en los cuales se beneficiase. El Nord Stream sencillamente pone un punto final a ese proyecto de colaboración y a que la economía alemana pueda alimentarse de esa energía barata que provocaba Rusia y le daba claramente unas influencias en la Unión Europea muy importantes. Ahora los europeos no es que seamos independientes energéticamente, sino que hemos cambiado nuestra dependencia y asunto arreglado. Ahora hay otros beneficiarios y hay otros que son perdedores. Tendremos que gestionar un poco ese tema de relaciones, pero somos el gran mercado que a todo el mundo le apetece tenerlo y es una de las verdaderas razones de esta guerra, ¿no? Esta guerra, de la que siempre se busca un final, sobre todo mientras está flaqueando algo más, ese apoyo de los aliados a Ucrania, tenía dentro de esa entrevista esa mirada de Vladimir Putin a lo que podría suponer una vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, guiños a lo que sería una vuelta al diálogo frente a las gélidas relaciones con Biden, que además coincidía al mismo tiempo con lo que ha sido desacreditar la imagen, la capacidad mental de Joe Biden. En ese escenario en el que la figura de Joe Biden cuenta con ese informe demoledor que ha puesto sobre la mesa el fiscal especial y ese Putin mirando a una negociación con Trump, de alguna manera se aclararía, se facilitaría un fin al conflicto si realmente Trump sale victorioso en la Casa Blanca. Hombre, se conocen, son dos políticos fuertes, firmes, que admiran la fortaleza, los liderazgos fuertes y que por lo tanto, bueno, pueden entenderse. Saben que no pueden engañarse porque un engaño prestaría unas respuestas terribles, ¿no?
Tenemos en cuenta cómo se las gastó el presidente Trump con Irán volándole nada menos a uno de sus principales generales. O sea, fuera bromas. Pero sí que Putin tiene como ese sentido de admiración hacia un Trump, y un Trump que, recordemos, en muchos aspectos guarda ciertas tradiciones del Partido Republicano, como es ese proceso aislacionista, no tan intervencionista como es el del Partido Demócrata, y que por lo tanto pueden llegar a unos ciertos acuerdos y repartos de área, ¿no? Rusia no tiene el volumen para ejercer de tú a tú con Estados Unidos, pero sí que puede servir un poco de potencia a nivel regional. Y tengamos en cuenta que Trump nunca está mirando a Rusia como un rival, sino que especialmente sí mira a Irán, sí mira a China, y por tanto esa supuesta amistad, que no lo es, hacia Rusia, sí que lo que intenta es tener un doble objetivo, que es el distanciar a Rusia de una relación con China, a la cual sí mira Trump como especialmente el gran rival de la hegemonía estadounidense en el mundo. En medio de lo que va a ser esa hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, sin lugar a dudas, lo que llega a ser la gran convocatoria electoral de este año, repleto en cuanto a cuestiones geopolíticas, en noviembre se enfrentará Joe Biden, parece ser, con el candidato que salga de las primarias republicanas, que apunta a que podría también, evidentemente, ser Donald Trump. Un momento que llega, además, esa contienda en medio de lo que ha sido el informe demoledor del fiscal general, cuestionando la capacidad de un anciano con poca memoria y por el cual, por su estado de cooperación y de memoria, no le va a imputar esos cargos penales por haber guardado y revelado esa documentación clasificada. ¿Qué trascendencia puede tener de cara a lo que es esa carrera presidencial? ¿Existe la posibilidad de que pueda frenar la candidatura de Biden, pese a su discurso de que es él el mejor candidato para ser el presidente de los Estados Unidos? Hombre, Trump ha demostrado en muchas ocasiones que la edad no es ningún freno para él. O sea, él se muestra con un gran vitalismo, una gran frescura, un poco esa agilidad de conversación que tiene, de pensamiento, incluso esa agresividad que intenta él remudar como una especie de nueva juventud, ¿no? Que contrasta claramente con Biden, un poco en esa pasividad, y especialmente, bueno, en los numerosos memes que las redes se centran, en los cuales, bueno, pues caricaturizan a un Biden que está pues plenamente bajo de formas un poco en ese aspecto. Ya no digamos si encima lo recargas con todos los asuntos judiciales y de corrupción que embargan a su hijo, ¿no? Por lo tanto, estamos en una guerra muy característica de las campañas electorales americanas, en las que todo sirve y por lo tanto todo puede ser usado como munición contra el contrario, ¿no? Estamos en una guerra con dos candidatos visibles, y donde los gabinetes jurídicos son en realidad los soldados de élite de una guerra que se está realizando en una durísima campaña electoral. Esa guerra electoral durísima, como está señalando, entre lo que todavía no es el nombramiento oficial de Trump y de Biden, sin lugar a dudas va a examinar a los dos candidatos y a los fieles de cada bando, de cada partido, pero sin lugar a dudas, de cara al electorado pesa esas dudas, esos flaqueos de memoria que está teniendo Joe Biden, confundiendo al presidente de Egipto con el de México, nombres de presidentes o de lugares a la hora de hablar de escenarios geopolíticos. ¿Existiría de alguna manera el riesgo de que pese, y existiría el tiempo, por otra parte, de que pese al intento de Biden de continuar al frente de esa carrera presidencial, los demócratas vieran que no es posible? Hombre, él es un representante del aparato, por lo tanto siempre tendrá que ejercer lo que le diga el aparato. Biden era la tranquilidad, el que no apareciese candidatos como Sanders excesivamente especiales o raros, y era la garantía de, bueno, poner una persona que había sido vicepresidente, que había ocupado cargos, bueno, verdaderamente un portador del aparato demócrata. Es posible que tengan a alguien parecido o similar a él y entonces podamos tener un candidato sorpresa, pero de momento un desconocido no sería rival para Trump. Gracias por este tiempo de análisis. Una vez más, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, feliz jornada, felices clases. Igualmente, hasta ahora.
y nosotros hacemos